Y la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 28, versículo 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Encontramos en la palabra del Señor abundante documentación sobre la razón de adorar al Señor. Jesús poseyó todas las prerrogativas divinas. Hay entre ellas 3 prerrogativas divinas que Jesús poseyó, las cuales solo Dios las puede poseer. Si Jesús poseyó estas prerrogativas, eso significa que Él es Dios. Primero, el derecho de ser adorado. 2, el derecho de perdonar a los hombres por sus pecados. 3, el derecho y poder para crear. 3 prerrogativas que solamente a Dios se le atribuyen. Si Jesús posee estas 3 prerrogativas, indiscutiblemente, Él es el único y verdadero Dios. En la Biblia está prohibido adorar a quien no es Dios. Tampoco un hombre o un ser angelical tiene el derecho de perdonar al hombre de sus pecados. Por tanto, también el derecho de crear, nadie más que Dios los tiene. Jesús aceptó la adoración y la alentó. La Biblia nos da testimonio de personas que adoraron a Jesús. Y vemos que hombres y mujeres llegaban postrándose delante de Él, rindiendo adoración. Dice la palabra de Dios en Lucas 24:52, ellos después de haber adorado. Juan 20:28, Tomás le adoró y exclamó, Señor mío y Dios mío. Mateo 28:16-17, le adoraron los discípulos cuando lo vieron resucitado. Pero como hoy, algunos dudaban y negaron adorarle. No hay la menor renuencia de parte de Jesucristo para aceptar la adoración. Por lo tanto, Jesús es Dios. Jesús mismo dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si solamente a Dios se le puede adorar, ¿por qué Jesús permite que se le adore? Y si Jesús no es Dios y usted, amigo, lo ha adorado, ha caído en bancarrota. ¿Por qué? Anda adorando lo que no es Dios. ¿Por qué es que lo adora y después dice que no es Dios? Jesús no es un Dios. Jesús es el único y verdadero Dios. Y en la palabra de Dios se le obliga y se le ordena aún a los ángeles. Adórenle los ángeles de Dios. Dice Hebreos capítulo 2, verso 10. Solo Jesús tiene el poder de ser adorado. Solamente a Él se le debe adorar. A nadie más que a Dios tenemos que adorar. Por esto tenemos que investigar bien si Jesús es Dios o no lo es. Si no es Dios, entonces se ha cometido un error en andarle adorando. Pero si Jesús no es Dios, entonces, ¿dónde quedamos? ¿Cuál es la fe del cristianismo? Entonces, ¿por qué le rinde adoración? Es el error más grande. Si Él no es Dios. Pero qué bueno, cuando venimos ante Él, reconociéndole como el único y verdadero Dios. Jesús es Dios manifestado en ese cuerpo humano. Pedro, el apóstol, no admitió que se le adorara. Dice Hechos capítulo 10, verso 25-26, que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Cornelio había recibido de parte de Dios que mandara traer a Pedro para que él explicara lo que le faltaba hacer para ser salvo. Cornelio oraba, Cornelio ayunaba, Cornelio ofrendaba. Y el Señor le dice, tus limosnas y tu oración y todo están escritas ya en el libro de memorias. Pero envía hombres a Jope y haz traer a Simón Pedro para que te diga qué es lo que tiene que hacer para ser salvo. Note usted esto. Las oraciones nos sirven
para ser salvo, ni las ofrendas. Las oraciones las hacen los que ya son salvos. Para salvar no necesita orar, sino obedecer. Cuando usted obedece, de ahí para allá, empiece a orar, que tiene entonces, ya de parte de Dios, la puerta abierta, el oído de Dios, para que Él conteste sus oraciones. Entonces Cornelio había orado, había ofrendado, ayunaba. Ese día que el Señor le habló, estaba en ayuno, pero no era salvo. ¿Cómo es posible que usted vea una persona ayunando, orando, ofrendando y no es salvo? Sí, ahora son miles de esa manera. Pero qué bueno que Cornelio recibió el mensaje de parte de Dios, mandó llamar a Pedro, y vino Pedro a la casa de él, y cuando él lo ve, Cornelio era un centurión, es decir, era un coronel que tenía 100 soldados bajo su cuidado. A ese grupo de soldados, que era un pelotón de 100 soldados, los romanos lo conocían como centuria. De esa centuria, de ese nombre centuria, se le ponía al jefe de ellos centurión. Y él, estando en esa alta posición, cuando ve a Pedro, un hombre humilde, sencillo, pero él sabe que Dios se lo ha recomendado, y Dios no anda recomendando cualquier pieza. Entonces él inmediatamente al verlo, cayó postrado de rodillas, adorando a Pedro. Pero Pedro le dice: levántate, yo soy hombre como tú. Qué honesto era Pedro realmente. ¿Cree usted que un cura de este tiempo dijera eso? ¿Cree usted que el Papa va a decir eso? No. Él hasta le pone el pie para que le bese el dedo y le chupe los dedos de los pies. Pero Pedro no permitió que se le adorara. Pablo y Bernabé no permitieron tampoco adoración. Dice Hechos capítulo 14, 12, 15. Y la cita de Cornelio, Hechos 10, 25, 26. Pablo y Bernabé llegaron también a este lugar en una campaña de evangelismo en el parque de la ciudad. Y cuando ellos llegaron tenían guirnaldas, papeles por todos lados la gente, y hasta un toro para sacrificarlo en honor a ellos. Pablo inmediatamente renunció, y Bernabé también con él no permitieron ese sacrificio. ¿Por qué? Porque eran hombres de verdad. Y no quisieron ellos. ¿Por qué? Porque conocen que solamente Dios puede ser adorado. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos 9 y 10, como en el capítulo 22, versos 8 y 9, también Juan lo vemos frente a un ángel del Señor que le trae un mensaje. Y cuando él ve el ángel, él piensa que es el Señor Jesús, porque al ángel coronado de luz que se acerca a él, y se postró de rodillas ante el ángel. Y el ángel le dijo a él, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y siervo de tus hermanos. Adora a Dios. No le dijo adora a los dioses, como algunos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 dioses. No, el ángel dijo, adora a Dios. Solo hay uno digno de adoración y de alabanza. Y ese único de adoración y de alabanza es este Jesús, nuestro Salvador. Dice Apocalipsis 5, versos 11 y 12. Él es digno de toda adoración, de todo honor, de toda gloria, de toda alabanza, de todo es digno Él. Entonces, ¿qué le queda a otro Dios? Absolutamente nada. Pero el diablo ha metido en la cabeza de los creyentes hoy día, repartiendo gloria para todos lados. Y pierden de darle la gloria al Señor Jesús. ¿Por qué? Tienen una mente tripartita, una mente repartida en 3 personas distintas, y le dan un poquito de gloria al Padre, un poquito de gloria al Hijo y otro poquito de gloria al Espíritu Santo. Esas son alabanzas vacías y al vacío. La gloria le pertenece al Señor, como la salvación y todo lo demás. Jesús perdonó a los hombres por sus pecados. Cuando el hombre peca, lo hace contra Dios. Por tanto, solo Dios lo puede perdonar. Pero la Biblia dice que Jesús perdonó a los hombres que habían pecado. Como decía David, 51 de los Salmos, verso 4.
David dijo, contra ti solo he pecado. Todos los pecados son contra Dios y solamente Él los puede perdonar. En Lucas capítulo 7, verso 48, el Señor le dijo a un hombre, tú eres perdonado de tus pecados. Por esta razón, los fariseos trataban de blasfemo a Jesús, porque Él decía a los hombres que los perdonaba por sus pecados. Y ellos decían, solamente Dios puede perdonar. ¿Cómo es posible que este hombre anda perdonando pecados? Y lo trataban de blasfemo. Pero realmente, si tú no permites que Jesús te perdone por todas tus maldades y tus pecados cometidos, en esos pecados moriréis. Porque eso dijo Jesús, si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces Él es el único que puede perdonar al hombre por sus pecados. Jesús es el creador. Jesús mostró que Él es el gran creador. Primero, convirtió el agua en vino. 1 al 11. 2, al dar de comer a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Con esos 5 panes dio de comer a esa multitud. Nos dice Juan, capítulo 6, verso 1 al 13. Al caminar por las aguas, sobre las aguas, eso demuestra que la ley de gravedad se sometió a Él. Para Él no existe la ley de gravedad. Reconoce a su creador. Cuando Él reprende la tempestad, solamente le dice al viento, calla, y a la mar, enmudece. ¿Y qué pasó? Dice la palabra del Señor. Con su palabra se detuvo el viento, se calmó el mar y vino una grande bonanza. ¿Quieres tener esa bonanza en tu vida? Realmente reconoce a Jesús como ese único y verdadero Dios. Jesús es el Verbo hecho carne, el creador de los cielos y la tierra y todo lo que la llena. Él es el creador, el Verbo. Ese Verbo fue el que se hizo carne. A Él es que un día, tú amigo que me estás escuchando, tendrás enfrente a Él y darás tu cuenta. Y si has oído esta palabra y todavía te niegas a honrar al Señor y darle la honra y la gloria solo a Él, te pierdes. Recuerda que cuando tú pones a otro Dios delante de Él o fuera de Él, lo que está diciendo es que Él no es el Todopoderoso, que necesita ayudantes. Pero la Biblia dice que Él es el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. El Todopoderoso. ¿Qué quiere decir con eso? Que todo lo puede. Él es el único y verdadero Dios. Su nombre.